¿Qué tal, muchachos? Buenos días. Vamos a ver el día de hoy un poquito sobre la nomenclatura de hidruros. Hay tres tipos de hidruros: el hidruro metálico, por ejemplo, el hidruro no metálico y los haluros. Vamos a comenzar primero con los hidruros metálicos, es decir, el hidrógeno que se encuentra con un metal. Vean ustedes, por ejemplo, vamos a pensar en el calcio. En este compuesto, el hidruro de calcio, la valencia del calcio, que es de +2, se escribe en el hidrógeno como subíndice, y la valencia del hidrógeno, bueno, queda connotada como 1 nada más. Aquí podemos llamarlos de dos formas. Tradicionalmente pues decimos hidruro de calcio, entonces lo escribimos aquí, hidruro de calcio. Pero en la nomenclatura sistemática, para poder ser más exactos en lo que estamos diciendo, tendríamos que mencionar cuántos hidrógenos hay y decir, por ejemplo, dihidruro de calcio. Sería la nomenclatura sistemática. Entonces escribimos aquí dihidruro de calcio. Así es como tenemos que mencionar en el caso de los hidruros cuando están unidos a un metal. Otro ejemplo, y de ahí podemos tomar muchos metales si queremos, ¿no? Por ejemplo, potasio. Así sería hidruro de potasio. Hidruro de potasio. En la nomenclatura sistemática tendríamos que mencionar el número de hidrógenos que hay. Por ejemplo, monohidruro de potasio. Monohidruro de potasio. Y podemos seguir mencionando y escribiendo otros. Voy a hacer un último y de ahí nos pasamos a los hidruros no metálicos, ¿les parece? Vamos a ver, por ejemplo, vamos a pensar en el fierro. Sería H. En el caso del fierro, recordemos que tiene dos valencias. Puede ser 2 o puede ser 3. Entonces, si fuera 2, tendría aquí un subíndice 2. Si fuera 3, por ejemplo, sería FeH3. Entonces, aquí tendríamos que decir, ¿es un hidruro de fierro? Sí, 2. Entonces, podríamos ponerlo aquí, hidruro de hierro. Estamos acostumbrados a decir fierro, ¿verdad? Y podríamos aquí un 2. Pero también, de acuerdo a la nomenclatura sistemática, podríamos decir dihidruro de hierro. Entonces diríamos di, que significa 2, hidruro de hierro. De hierro. Y ya no tengo necesidad de decir 2. ¿Por qué? Porque aquí estoy representando con el di, estoy representando el subíndice, ¿no? Y aquí en este caso sería entonces un hidruro de hierro 3. Recuerden que en algunos textos lo pueden encontrar sin paréntesis. Y luego acá le diríamos entonces trihidruro de hierro. Trihidruro de hierro. Y ya no tengo que escribir el número 3 porque estoy diciendo aquí que son 3 átomos de hidrógeno que están reaccionando. Vamos a borrarlo y vamos a hacer ejemplos ahora, pero con los hidruros no metálicos. Bueno, muchachos, vamos a ver ahora cómo son los hidruros no metálicos. Fíjense, en el caso de los hidruros no metálicos, que no son tan comunes para nosotros en la vida cotidiana, pero algunos sí. Entonces hay dos formas de nombrarlos. Tradicionalmente es lo más común decirle, por ejemplo, un caso, ¿no? El silicio con el hidrógeno se le llama silano, pero también se le podría llamar tetrahidruro de silicio. Tetra, porque es 4, el subíndice, hidruro de silicio. En el caso del fósforo y el hidrógeno, por ejemplo, se le puede llamar fosfamina, pero ese nombre pues normalmente no lo usamos, ¿verdad? O no lo conocemos. Pero también se le puede llamar fosfano, o estar diciendo, por ejemplo, trihidruro de fósforo. Son nombres que se ocupan en los hidruros, ¿no? Por ejemplo, uno que sí conocemos y que lo mencionamos muchas veces nosotros, el metano.
Si observas, es carbono con hidrógeno y tiene 4 hidrógenos. Podríamos decir tetrahidruro de carbono. Pero pues ¿para qué decir ese nombre tan largo? ¿Qué es lo más común? Pues decimos metano, ¿verdad? Que es el gas producto, por ejemplo, de la combustión orgánica, perdón, de la descomposición orgánica, ¿no? De la materia orgánica. Es lo que contiene también los hidrocarburos derivados del petróleo, por ejemplo, ¿no? Entonces podríamos decir también, en este caso, tetrahidruro de carbono. Tetrahidruro de carbono. Pero pues no lo hacemos, decimos mejor metano. En el caso de este compuesto, observan, NH3 es muy importantísimo en la industria. Es el famoso amoníaco. Este compuesto es el que se utiliza para enfriar los sistemas a nivel industrial. Por ejemplo, las refresqueras utilizan compresores que utilizan gas amoníaco como gas refrigerante. Entonces, bueno, sería trihidruro de nitrógeno, pero nadie dice eso. Comúnmente decimos amoníaco. Y otro ejemplo, por ejemplo, es el ASH3, que sería la arsenamina, o también le llamamos arsano, pero que también es un hidruro, ¿no? Trihidruro de arsénico. Son ejemplos los más comunes, digámoslo así, de cómo se debe de nombrar un hidruro cuando está unido a un no metal. Más adelantito vamos a ver ahora lo que son los haluros. ¿Qué tal, muchachos? Vamos a continuar con esta temática de hidruros, pero ahora les voy a mencionar sobre los haluros de hidrógeno. Es muy sencillo y además no tenemos mucha diversidad, así que es fácil de aprender. Fíjate bien. En el caso del hidrógeno, ahora se encuentra a la izquierda como catión y el azufre se encuentra como anión. Entonces, cuando se encuentra así, se le puede llamar sulfuro de hidrógeno cuando se encuentra en estado puro. Pero si de casualidad tú encuentras que el H2S te lo representan de la siguiente manera, por ejemplo, H2S, y le escriben entre paréntesis, aquí abajito, AC, entonces esto significa acuoso. AC significa acuoso. ¿Qué quiere decir? Que lo han diluido en agua. O sea, está representando que esa sustancia, ese compuesto, está diluido en agua. Cuando está diluido en agua, entonces no se comporta tal cual o no se nombra tal cual sulfuro de hidrógeno, porque ahora tiene un carácter ácido. Entonces le llamamos ácido. Como tiene azufre, le llamamos sulfídrico. Ácido sulfídrico. Ácido sulfídrico, así. ¿Por qué razón? Porque este compuesto, cuando entra al agua, se disocia el hidrógeno. O sea, aporta al agua iones de hidrógeno. Entonces, al aportarle iones de hidrógeno, está acidificando el medio donde se encuentra. Por eso es un ácido. Entonces, por eso se le llama ácido sulfídrico. Pero si se encuentra en estado puro, se llama sulfuro de hidrógeno. Pues lo mismo sucede con los demás compuestos. Por ejemplo, el ácido, aquí selenuro de hidrógeno. Si está así, se le llama selenuro de hidrógeno y no tiene ninguna indicación de que es acuoso, entonces este es el nombre correcto. Pero si lo encontramos así como H2S y entre paréntesis nos escriben aquí acuoso, AC, significa que este compuesto lo han diluido con agua, o se ha mezclado en agua. Entonces se le va a llamar, va a tomar aquí el carácter ácido y se le va a llamar ácido selenídrico. ¿Ok? Aquí tenemos otro ejemplo, el fluoruro de hidrógeno. ¿Es correcto el nombre? Sí, es correcto, fluoruro de hidrógeno, porque no tiene ninguna indicación. Pero si acaso no lo escribieran o no los presentaran de la siguiente manera, HF y entre paréntesis AC, ¿qué significa? Significa que está disuelto en agua, y si está disuelto en agua adquiere un carácter ácido. Entonces sería ácido flúor, escribimos el nombre del elemento flúor y después la terminación hídrico. ¿Se observa? Y podríamos hacerlo, por ejemplo, con el ácido iohídrico también. Podría decir HI, se llamaría ioduro de hidrógeno, correcto, pero también se llamaría, si estuviera así, se llamaría ácido iohídrico.
diohídrico, ¿ok? Y entonces así todos los compuestos que son haluros de hidrógeno se nombrarían de la misma manera. Espero que con estos ejemplos puedan ustedes tener una idea un poquito más clara sobre cómo nombrar estos compuestos que finalmente, aunque a veces no los manejamos en nuestra vida cotidiana, sí están presentes en nuestra vida cotidiana. Gracias.